Adelante. Bueno, bienvenidos al coloquio de investigación organizado por la Escuela de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas en Ciencias Económicas. Hoy tenemos el gusto de tener a Paola Ugalde. Paola se graduó de la Escuela de Economía de Bachillerato, formó parte de la primera generación del programa de desarrollo académico de la Escuela de Economía y fue a sacar una maestría al ITAM, a México. Luego sacó su doctorado en Arizona State University y ahora es profesora en Louisiana State University. Y hoy nos va a hablar sobre notas, sensitividad, género, sensitividad en las notas y escogencia de carrera. Muchísimas gracias, Paola, y bienvenida. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es muy emocionante estar presentando en el coloquio después de haber sido una de los estudiantes que estaba en la audiencia al inicio cuando empezaron. Entonces, muchas gracias. Como dijo Rubalina, hoy les voy a hablar de este proyecto que se titula Género, Sensibilidad a las Calificaciones y Elección de Carrera. En este momento estoy trabajando en una revisión del paper, entonces es un excelente momento para escuchar sugerencias y comentarios. Entonces, cualquier cosa que se les ocurra, por favor. Para empezar, quiero que se imaginen o recuerden cuando eran estudiantes de la universidad y consideren una situación en la que al final de un curso introductorio para la carrera en la que están, reciben una nota final baja, como un 70 o algo por el estilo, como el equivalente a una C en Estados Unidos, y piensen qué harían en términos de su elección de carrera. Y todos podríamos reaccionar diferente en una situación como esa. Pero la literatura reciente encuentra que los hombres y las mujeres sistemáticamente toman decisiones diferentes. Dame un chancecito. Álvaro, dice Milagro que no ha podido ingresar a la reunión. ¿Ya dejaste entrarle? O Leonardo, disculpe. Hola, extraño porque ella tiene o sea, si tiene el enlace debería de poder ingresar porque la sala de espera no está habilitada. Ok, ok, está bien. Sigo. Sí, dale. Ok, entonces, como les estaba diciendo, la literatura reciente encuentra que en áreas dominadas por hombres, como economía o como STEM, las mujeres son más sensibles a las calificaciones. Básicamente, la idea es que las mujeres que se ganan estas calificaciones bajas en los cursos introductorios es más probable que cambien de carrera que hombres que obtienen las mismas calificaciones. Entonces, el objetivo del paper es entender por qué los hombres y las mujeres reaccionan diferente a las calificaciones, particularmente en el área STEM y de negocios, que son mayoritariamente dominadas por hombres. Esto es importante porque una mayor tasa de mujeres que se salen de estas carreras es potencialmente consistente con una mala asignación de recursos y de talento entre las diferentes áreas y también con ineficiencias en el mercado laboral. Además, los trabajos en áreas STEM y de negocios en general pagan salarios que son más altos que otras áreas. Entonces, esto también es importante para el desempeño en el mercado laboral de mujeres de habilidad alta. Y por supuesto, hay mucho interés entre los encargados de política en cerrar las brechas de género en estas áreas. En esta diapositiva les voy a dar como un pequeño resumen de lo que hago en el paper y luego vamos a ir a los detalles. Entonces, lo primero que hago es usar datos administrativos de la Universidad Estatal de Arizona, que va a estar denotado en las diapositivas como ASU o ESU. Y con estos datos lo que hago es estudiar y ver que hay una relación negativa entre el promedio ponderado al final del primer año y la brecha de género en la probabilidad de seguir en una carrera de STEM o de negocios. Este tipo de patrón ha sido estudiado antes en la literatura, pero lo que yo quiero entender es por qué esto sucede en STEM y negocios y tal vez no en humanidades y ciencias sociales. Entonces, para ir como un poco más profundo en los mecanismos, yo diseñé una encuesta que los estudiantes de pregrado de la Universidad de Arizona completaron. Los objetivos de la encuesta son dos.
El primero es cuantificar las diferencias en cómo los hombres y las mujeres valoran las notas. Y lo segundo es recolectar información acerca de los potenciales mecanismos que podrían ayudarnos a entender por qué es que estas brechas de género se están generando. Con esos datos de la encuesta, encuentro que las mujeres valoran un punto extra en el promedio ponderado cerca de $3,000 más que los hombres. Y básicamente la mitad de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la metodología y cómo yo llego a estos $3,000. Entonces les voy a dar todos los detalles acerca de eso. También les voy a mostrar evidencia de una explicación que yo considero bastante novedosa que puede jugar un rol en este contexto y son las expectativas de discriminación de género en el mercado laboral. Vamos a ver que las mujeres creen que ellas son más probables de enfrentar discriminación de género en el mercado laboral, especialmente en el área de STEM y en el área de negocios. Y vamos a ver cómo estas creencias van a afectar y explicar cerca del 50% de la brecha de género en sensibilidad a las notas que calculo antes. ¿Ok? Entonces, el plan para el resto de la presentación es primero hablar sobre los resultados de los datos administrativos. Después les voy a explicar la metodología de cómo calculo, le pongo un número a cómo los estudiantes valoran las notas. Después les voy a mostrar la evidencia que tengo acerca de las expectativas de discriminación de género en el mercado laboral con los datos de la encuesta. Si tenemos tiempo, podemos hablar de algunas de las otras explicaciones para las que recolecté datos en la encuesta y después voy a concluir. ¿Okay? Entonces, los datos administrativos de Arizona State incluyen, básicamente todos los registros de notas, desde que el estudiante empieza hasta que se gradúa, cambios de carrera, cada curso que toma. Entonces, usando esos datos, yo creé estas dos figuras. Tenemos un panel en la izquierda para STEM, que les recuerdo es ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y un panel para ciencias sociales y humanidades. En el eje horizontal está el promedio ponderado al final del primer año. En Estados Unidos, como me imagino la mayoría de ustedes saben, en vez de usar una escala de 0 a 100 o 0 a 10 como usamos en Costa Rica, usan las letras. Entonces, un A más es la nota más alta y hace poco me enteré que la mayoría de las universidades usan F para fail cuando reprueban el curso. En la Universidad de Arizona usan E. Entonces, de la nota más alta A más a la nota más baja E, pero es básicamente el promedio ponderado al final del primer año. La altura de las barras representa la probabilidad de continuar en esa carrera en el siguiente año. Durante la presentación voy a estar usando el azul para hombres y el anaranjado para mujeres. Entonces, la diferencia entre las barras nos habla acerca de la brecha de género. Si nos concentramos en el panel de la izquierda, lo que vemos es que hay una relación negativa entre el promedio ponderado al final del primer año y la brecha de género en la probabilidad de mantenerse en una carrera STEM. La diferencia entre las barras se va haciendo más grande a como el promedio ponderado del primer año decrece. Si vemos el panel de ciencias sociales y humanidades, ese patrón no vemos el mismo patrón. No importa cuál sea el promedio ponderado al final del primer año, la diferencia entre las barras, la brecha de género, se mantiene bastante constante. ¿Ok? Ahora, lo que yo quiero entender es por qué este tipo de patrones ocurre en STEM y no lo vemos en ciencias sociales y humanidades. Este tipo de datos administrativos, sin embargo, tienen ciertas limitaciones para poder explotar los mecanismos. Por ejemplo, cuando yo veo gente cambiando carreras, en los datos administrativos puede ser por preferencia, les gusta una carrera más que la otra, porque les está yendo mal en las calificaciones, o hay algún tipo de shock externo que simplemente los datos administrativos no pueden recobrar. Entonces, por eso es que recurro a una encuesta. Como les mencioné antes, el primer objetivo es cuantificar las diferencias en cómo los hombres y las mujeres valoran las notas. Y para esto uso la metodología de los escenarios hipotéticos, que les voy a explicar en creo que 2 o 3 slides. Y lo otro, para recolectar información
acerca de diferentes hipótesis que podrían explicar por qué los hombres y las mujeres están reaccionando de esta manera. Una gran parte de la evidencia que les voy a mostrar hoy se va a concentrar en las expectativas de discriminación de género. Si tenemos tiempo podemos hablar acerca de autoconfianza, pero la literatura sugiere bastantes otras explicaciones que podrían jugar un rol acá y vamos a discutir eso cerca al final de la presentación. Algunos detalles acerca de la encuesta. La encuesta fue en línea. Como ya dije, los participantes de la encuesta fueron los estudiantes de pregrado de la Universidad Estatal de Arizona y lo hice durante el semestre de primavera del año 2021. La invitación a participar fue con un email y también hice un anuncio en el portal del estudiante. Todos los estudiantes de pregrado de la universidad fueron invitados a participar. La Universidad Estatal de Arizona es una de las universidades públicas más grandes de los Estados Unidos. Creo que la 7ª más grande. Tiene un total como de cerca de 50,000 estudiantes de pregrado. Entonces son muchísimos estudiantes, mucha variabilidad en las características de los estudiantes. Y todos fueron invitados a participar. La compensación para participar en la encuesta fue en forma de una lotería. Entonces, 350 de los participantes fueron escogidos al azar y recibieron una tarjeta de regalo de Amazon por $20. Un total de 2,036 estudiantes completaron la encuesta y de esos 62% son mujeres, 35% hombres. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de los escenarios hipotéticos, que es la metodología que uso para cuantificar las diferencias en cómo los hombres y las mujeres valoran las notas. Para lo que les voy a presentar hoy y en la encuesta, todas las carreras que la Universidad Estatal de Arizona ofrece, las agrupé en 3 grandes categorías. Ciencias Sociales y Humanidades, que va a estar denotado en las diapositivas como SSH, Negocios y Economía, BSc, y STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática. De ahora en adelante me voy a referir a estas 3 categorías, a veces como áreas o como carreras, pero son estos 3 grandes grupos. Ahora, cada una de estas carreras va a estar caracterizada por 3 cosas. El promedio ponderado, promedio, al momento de la graduación, el número de horas promedio de estudio por semana y las ganancias promedio en un trabajo de tiempo completo después de la graduación. Entonces, cada una de las 3 categorías va a tener 3 características. Y un escenario hipotético básicamente se ve como esto. Es una tabla, tenemos las 3 características en las columnas y cada una de las filas es uno de las 3 carreras o de las 3 áreas. Y con estos escenarios hipotéticos, yo lo que les pregunto es a los participantes cuál es la probabilidad de que escojan cada una de esas carreras, dadas esas características específicas en la tabla. Entonces, básicamente, los participantes de la encuesta lo que reportan son 3 números, entre 0 y 100, uno para cada uno de las carreras. 0 y 100 están incluidos. Un dato importante acerca de estos escenarios hipotéticos es que los escenarios son incompletos o no completamente especificados. Lo que significa es que, y yo creo que todos podemos, si decidimos, encontrar alguna otra característica de la carrera que no está en la tabla y que es importante cuando uno está tomando este tipo de decisiones. Entonces, yo a los participantes de la encuesta les estoy ofreciendo información acerca de 3 características, pero hay más características que podrían ser importantes y que ellos no tienen información al momento de contestar. Entonces, en ese sentido, son incompletos los escenarios y esto va a ser relevante cuando les explique cómo se hace la estimación en términos de una de las suposiciones. Ahora, los estudiantes, los que participaron en la encuesta, contestaron
10 diferentes escenarios. Cada escenario es específico para cada persona. Entonces, esto funcionó de la siguiente manera. Antes de que llegaran a la parte de los escenarios en la encuesta, yo les pregunté que cuál creían que era el promedio de la gente que se graduaba de cada una de las 3 áreas, ellos creen que era el promedio de horas de estudio por semana y las ganancias para cada uno de los 3. Y después los escenarios, entonces, para cada persona son creados basados en esas creencias que ellos tienen. Básicamente son pequeñas perturbaciones de lo que ellos creen que es la realidad. Entonces, ninguno de los escenarios está muy lejos de lo que un estudiante cree que en realidad sucede. Y ellos responden a 10 escenarios, entonces básicamente me genera 30 observaciones por persona. Funciona así. Yo les muestro una tabla como esta. Este es solo un ejemplo para una persona en particular. El estudiante ve la tabla y me reporta las 3 probabilidades. Una para cada una de las 3 carreras de que ellos escogerían esas carreras dadas estas características. Cliquean siguiente y va a haber otra tabla. La tabla se va a ver como esta, pero tiene números que son completamente diferentes. Entonces, con esos nuevos números me van a reportar otra vez cuál es la probabilidad de que escojan cada una de las carreras dadas esas nuevas características. Y vamos a hacer esto 10 veces. Cada persona lo hace 10 veces. ¿Ok? Entonces, la idea con esta metodología de escenarios hipotéticos es estimar el rol que el promedio ponderado, que las horas de estudio y que las ganancias juegan cuando se está eligiendo una carrera. La ventaja de hacerlo así es que este tipo de metodología entonces me genera un panel al nivel del individuo, porque tengo las 3 observaciones, 3 probabilidades por cada uno de los escenarios, que son 10. Entonces esto me va a permitir hacer la estimación al nivel del individuo, sin tener que imponer ninguna restricción en cuáles son las preferencias a nivel de la población. ¿Ok? En las siguientes diapositivas les voy a mostrar cómo uso los datos que genera los escenarios hipotéticos en la encuesta para hacer la estimación de esas preferencias. Si alguien tiene una pregunta, me avisan porque como escondí el panel de arriba, no sé si algo está pasando en el chat. Ok. Paola, yo de hecho tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando se hace el segundo escenario, ¿ese escenario está de alguna forma relacionado con el segundo? Perdón, con el primero. O sea, ¿se hace con No. alguna fórmula o con alguna...? Ah, ok. En realidad, en ese sentido, todos los escenarios están relacionados, pero para cada persona en particular, porque todos los escenarios son generados como perturbaciones de las creencias de cada persona en particular. Sí, tiene sentido lo que le dije. Sí, tiene sentido. Lo que estaba pensando es, si la fórmula cuando se calcula el segundo escenario, lo que hace es nada más igual hacer perturbaciones de esos 3 valores iniciales que ellos dieron, o toma en cuenta las probabilidades que contestaron en el primer escenario para No. calcular el segundo, ¿o no? No toma en cuenta las respuestas del primer escenario. Simplemente son perturbaciones de sus respuestas sin importar lo que contestaron. Sí. Ok, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo se calcula? Bueno, ¿cómo se calculan no los escenarios, sino la preferencia mía inicial? Tal vez si puede explicar un poquito más de eso. La referencia suya inicial. Sí. Básicamente yo le pregunto lo que usted cree que es. Yo digo, ¿cuál cree que es el promedio ponderado de la gente que se gradúa de una carrera STEM? Y usted me dice, de 0 a 4, que es la escala que usan en Estados Unidos, yo creo que es 3.5. Es simplemente lo que usted cree que es más allá de que sus creencias sean correctas o no. Sobre esas 3 variables, el GPA, Study Hours y Earnings After Graduation. ¿Cómo? Sobre esas 3 variables. Sobre esas 3 variables. Ajá. Como para tener una medida de tendencia neutral para mí, de mi creencia. Y luego A ver, ¿la perturbación es completamente aleatoria o ¿la qué? alrededor de mi creencia o cómo se generan los escenarios? Sí, no son aleatorios. Todos los escenarios, a ver, son pequeñas perturbaciones, qué sé yo, el 10%, el 20% para arriba, para abajo, pero
la perturbación es la misma para todo el mundo en el primer escenario, por ejemplo, y luego la misma en el segundo. Lo que cambia es que la media o el centro de esa perturbación es diferente para cada persona, pero no son aleatorios. Gracias. Ok, Una pregunta, Paula. sí. Estoy pensando en la muestra, ¿verdad? Y no estoy muy seguro cómo funciona en Arizona State University. Es de, ¿la mayoría ya escogió el major o la mayoría no escogen y están tomando o sea, y están imaginándose cómo está la cosa? La Universidad de Arizona, Estatal de Arizona es bastante particular, yo creo, en ese sentido, porque los estudiantes tienen que escoger una carrera desde que aplican a la universidad. Más como la Universidad de Costa Rica que otras universidades que simplemente entran y después eligen. Entonces, en ese sentido, hay una opción, pero muy poca gente la usa, que le llaman exploratoria. Entonces, el estudiante está como en un programa ahí que le permite tomar cosas de diferentes áreas para ver qué les gusta, pero la mayoría de la gente está inscrita en un programa, en una carrera. Ok, súper, claro. Y la asignación a la carrera es como acá, o no tiene tanta cuota. O sea, son más abiertas. Sí, son más abiertas. O sea, casi todo el mundo entra la que quiere. Yo diría que sí. Claro, me imaginaba. Sí. Además que, a ver, la Universidad Estatal de Arizona es una universidad que no es muy, ¿cómo lo digo que suena bonito? No es como muy exigente. A ver, su frase para promoverse es aceptamos, nos caracterizamos por quienes aceptamos, no a quienes rechazamos. Entonces, básicamente ellos quieren que todo el mundo venga. Entonces, eso significa que el nivel académico de los estudiantes de la universidad en general no es muy bueno y como que todo el mundo tiene la opción de ir a la Universidad Estatal de Arizona. Entonces, Mi pregunta, Paola, ¿cómo está? Es, qué dicha. Es con respecto a a las personas que responden a esta encuesta. ¿Controlaste de alguna forma el sesgo? Digamos, creo que dijiste que tenías también los registros administrativos. No sé si ellos, por ejemplo, digitan su número de carnet y si luego verificas notas, digamos, para ver quiénes contestaron, quiénes no, si por ingresos o estatus socioeconómico o por promedios, para ver si hay algún sesgo ahí de a ver, o de no respuesta. idealmente, a mí me hubiera gustado conectar las respuestas de la encuesta con los datos administrativos que tengo, pero no pude. Siempre que me dejaran hacer la encuesta ya fue todo un logro, porque esto fue justo como, bueno, 2021, estaban con toda la locura de COVID, entonces la universidad se puso muy estricta en qué encuestas dejaban hacer y qué no. Entonces, pedirles que me dejaran conectar a los datos administrativos era un no. Pero lo que sí puedo hacer es comparar mi muestra con la población en Arizona, en la Universidad de Arizona. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro algunas características de mi muestra y como me voy a concentrar en las brechas de género, lo que más me interesa es si las diferencias de género en mi muestra son muy diferentes a las diferencias de género en la población de la Universidad de Arizona, Estatal de Arizona. Entonces, en la mayoría de los casos, las brechas de género no son diferentes, eso me hacen sentir un poco mejor, aunque creo que todos notaron, la cantidad de mujeres que están en mi muestra es mucho mayor que la cantidad de hombres. Y pues, ¿cómo? En ingresos sí hay como diferencias, digamos, bastante fuertes, que eso es un poco Sí. la... Y el ingreso de la familia voy a controlar en los resultados que les muestro. Bueno, y la mayoría de cosas trato de controlar, pero sí. No, pero súper, nada más que eso pensé que como hay un incentivo asociado, de pronto, Sí. ¿verdad? Los $20 puede ser algo más significativo a un estrato que a otro, ¿no? ¿Verdad? O a alguien más que a alguien menos. Entonces, sí. Pero bueno, todo súper bien, más bien también, porque el presupuesto del incentivo y todo, pues siempre... Ay, sí. Sí. Ok, si no hay otra pregunta, entonces les voy a explicar cómo uso los datos de los escenarios hipotéticos para hacer la estimación. Básicamente lo que hay detrás es un modelo muy sencillo de elección de carrera.
donde la utilidad del estudiante I de escoger la carrera J en el escenario S, recuerden que hay 10 escenarios, está dada por esta expresión, donde X es una matriz que contiene las características de la carrera, las tres que hablamos. El promedio ponderado, las horas de estudio y el logaritmo de las ganancias. Noten que beta, que es el coeficiente de interés, está indexado por I. Porque como les dije, yo voy a hacer la estimación para cada persona en mi muestra porque la metodología me permite tener un panel para cada persona. Kappa y J es un fixed effect para cada una de las carreras, básicamente recobra las preferencias por cada una de las carreras. Y epsilon es un término que básicamente está ahí para recobrar o controlar por todos esos atributos que les dije que no están incluidos en los escenarios. Hay tres suposiciones importantes para el término de epsilon. El primero es que epsilon no es conocido al momento de la licitación o al momento que los estudiantes contestan la encuesta. Por eso es que contestan probabilidades, para poder expresar esa incertidumbre. El segundo supuesto es para la identificación del beta I, y es que las características incluidas en el X, en la matriz X, son ortogonales al epsilon condicional en la carrera. Y la tercera suposición es que los epsilon son independientes y idénticamente distribuidos con una distribución de valor extremo tipo 1. Esta tercera suposición es bastante normal cuando se trabaja con este tipo de modelos. Básicamente, lo que me permite es tener una solución cerrada, porque de otra manera estaría trabajando con una integral. Entonces, la tercera suposición me permite escribir la probabilidad de que el individuo I escoja la carrera J en el escenario S con esta forma. A esta expresión 2 se le aplica se toma el ratio de las probabilidades y le aplico el logaritmo y obtengo la expresión en 3. Y es esta ecuación en 3 la que voy a estimar. Y la estimación se hace con el estimador de LAD, que es más sensitivo a los valores extremos como 0 y 100, que eran posibilidades que los estudiantes podían contestar. Antes de que sigamos, les quiero que todo el mundo recuerde que el beta está indexado por I. Entonces, esta ecuación va a estar estimada para cada persona en la muestra de manera independiente. Ahora, una vez que yo calculo los beta, estos son los mismos beta de acá, los parámetros de preferencia. Como en general es más complicado hablar de la interpretación de estos beta, yo voy a usar los beta de preferencia para calcular una medida de disposición a pagar, que va a estar en dólares y es más fácil de interpretar. Entonces, esta medida de disposición a pagar lo que dice es cuánto tienen que cambiar las ganancias del individuo I para que sea indiferente entre dos niveles de una de las características. Entonces, por ejemplo, pensemos en una de las características que sea el promedio ponderado. Entonces, el nivel inicial del promedio ponderado es X minúscula K. Y el promedio ponderado incrementa ahora a X minúscula K más delta, donde delta es un número positivo. Entonces, el experimento mental que todos tenemos que hacer aquí es tratar de encontrar la condición de indiferencia. Entonces, en la izquierda, lo que tengo es la utilidad antes de que el promedio ponderado cambiara, que depende del nivel de la utilidad y de las ganancias. A la derecha está el nuevo nivel del promedio ponderado, las ganancias, y aquí WTP va a denotar ese cambio en las ganancias, y básicamente es cuánto esas ganancias tienen que cambiar para que la utilidad en el nuevo nivel del promedio ponderado sea exactamente igual a la utilidad antes del cambio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. Paola, pero yo tengo una mini pregunta. Sí. Como la especificación es de probabilidades entre dos cosas, no sé si lo estoy entendiendo bien. Entonces, por ejemplo, aquí solamente se están comparando el promedio ponderado y las ganancias, y, sí. y no se está comparando con respecto a la cantidad de horas, ¿verdad? Porque son tres cosas. Entonces, sí. digamos, todavía estoy como tratando de entender después cómo se integran esas cosas o cómo están relacionadas entre sí. Aquí sí porque
utilidad, a como la escribí, es lineal. Sí, yo podría poner las horas, pero se va a cancelar porque las horas no están cambiando a la derecha y a la izquierda. Entonces, aquí, como está cambiando una de las características a la vez, o el promedio ponderado, o las horas, porque esto podría hacerlo también con las horas, pero siempre usando como referencia a las ganancias, porque lo que quiero es una disponibilidad a pagar. La otra característica que no considere no juega un rol porque es una utilidad lineal. Perfecto, gracias. Ok, Nada más para recordar, las carreras, ¿cuántas son? ¿Los votos? 3. 3. Negocios, economía, STEM y ciencias sociales y humanidades. Está bien. Entonces, esta expresión en 4 simplemente puedo despejar para WTP, que es la disponibilidad a pagar. Y obtengo esta expresión. Es una expresión que depende de la medida, el tamaño del cambio, el delta, y para todos los resultados que les voy a mostrar, ese cambio va a ser de una unidad siempre. Depende de las preferencias por ese atributo y las preferencias por las ganancias, y depende del nivel de ganancias. También para los resultados que vamos a discutir en las siguientes diapositivas, el nivel de ganancias va a ser siempre el mismo para todo el mundo. Es un promedio entre todas las personas y todos los escenarios, cerca de $53,000. ¿Por qué uso las mismas ganancias para todos? Noten que esta medida de disposición a pagar es específica para cada individuo. Entonces, yo tengo una disposición a pagar por promedio ponderado para cada persona en mi muestra. Uso el mismo nivel de ganancias para todo el mundo porque en la siguiente diapositiva vamos a discutir sobre todo la brecha de género en esta medida. Entonces, cuando hablemos de brecha de género, vamos a saber que las diferencias van a venir por diferencias en las preferencias y no diferencias en las ganancias. ¿Ok? Ahora, en esta diapositiva les voy a mostrar el promedio y la mediana de las medidas de disposición a pagar para las notas y para las horas de estudio. Entonces, estas son medidas que están en dólares. La mediana está en paréntesis cuadrado. Entonces, si nos concentramos en este número, por ejemplo, lo que dice ese número es la cantidad de ganancias promedios anuales que un estudiante está dispuesto a pagar por un incremento de 1 punto en el promedio ponderado al momento de graduación. Si vemos el número para horas de estudio, eso es negativo, porque para horas de estudio el estudiante no está dispuesto a pagar, el estudiante tiene que ser remunerado para estudiar en promedio, remunerado para estudiar 1 hora más por semana. En las columnas 2 y 3, lo que hago es dividir la muestra por género, y lo que vemos es que las mujeres valoran ese punto extra en el promedio ponderado más que los hombres. Esta diferencia es estadísticamente significativa, aunque en las siguientes diapositivas vamos a hablar más de eso. Y si vemos la diferencia de género en las horas de estudio, es mucho más pequeña, de hecho no es significativa. De ahora en adelante me voy a concentrar en la diferencia de género para la disponibilidad a pagar por el promedio ponderado. Porque recuerden, cuando les hablé de la motivación del proyecto, es entender por qué los hombres y las mujeres reaccionan diferente o valoran diferente las notas. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es básicamente la brecha de género en esa medida de disponibilidad a pagar. La variable dependiente es la disponibilidad a pagar por el punto extra en el promedio ponderado. Eso lo estoy regresando en una variable indicativa igual a 1 si es mujer, y aquí es donde estoy controlando por algunas de las características que discutimos antes. Los ingresos de la familia, la educación de los padres, las notas en los exámenes de admisión, el año en la universidad que están, si son estudiantes de honor, si son minorías. Y en esta primera columna, que es para toda la muestra, fixed effects para las carreras en las que están. ¿Pregunta? Sí, yo es que tengo una pregunta. Estoy pensando, digamos, porque una persona quisiera tener una nota más alta
dado el esfuerzo y el ingreso. Sí, esa pregunta siempre me la hacen. Eh, a ver, los estudiantes, a los estudiantes les importan las notas más allá que solo por el efecto que pueda tener en las ganancias. Puede ser un asunto de mantener a los papás felices, sobre todo porque en Estados Unidos es muy, muy, muy caro estudiar, ¿verdad? Mantener a los papás felices, simplemente porque les genera satisfacción tener notas altas, porque quieren aplicar a una maestría o un doctorado después. Hay muchas razones por las que les podría interesar tener las notas más altas, además del efecto que podría tener en las ganancias, que es algo que iba a discutir después también es, por ejemplo, el efecto que puede tener en la probabilidad de encontrar un trabajo cuando se gradúen, que es como la idea a la que voy a tratar de llegar cuando hablemos de discriminación. ¿Okay? Entonces aquí, básicamente, este brecha de género dice que las mujeres están dispuestas a pagar cerca de $3,000 más que los hombres por ese punto extra en el promedio ponderado. Entonces, este 3,000 o $3,057 es básicamente el número que les dije al inicio, que les iba a explicar cómo lo calculaba y pues aquí está. En las siguientes dos columnas lo que hago es dividir la muestra entre estudiantes que están en STEM y negocios y estudiantes que están en ciencias sociales y humanidades. Lo que vemos cuando hago esa división es que la brecha de género que vimos en la muestra total está básicamente concentrada en los estudiantes que están en STEM y en negocios, donde las mujeres están dispuestas a pagar 3,760 más que los hombres, $3,760 más que los hombres. Y no hay, al menos estadísticamente hablando, una brecha de género entre los estudiantes en ciencias sociales y humanidades. Si recordamos las figuras que les mostré al inicio, estos resultados parecen concordar con esas figuras donde parece que hay más sensibilidad a las notas o se valoran más las notas en áreas de STEM y de negocios que en ciencias sociales y humanidades. Ahora, sí. No, nada. ¿Nada? Ok. No. Ok, entonces, una vez que ya tenemos este número y cuantificamos cómo las diferencias en cómo hombres y mujeres valoran las notas, vamos a hablar en las siguientes diapositivas de por qué esas diferencias podrían generarse. Y la literatura, como les dije al inicio, sugiere muchas cosas. Por ejemplo, puede estar relacionado con autoconfianza. Hay evidencia de que las mujeres tienen menos confianza en sus habilidades cuantitativas. Entonces, por ejemplo, si les va mal al final de un curso introductorio de cálculo, qué sé yo, pueden tomar esa información como evidencia de su falta de habilidad y dejar la carrera. También hay evidencia de que los estudiantes tienen ideas equivocadas acerca de cuál es el desempeño académico de estudiantes en diferentes áreas. Básicamente, los estudiantes, por ejemplo, creen que las notas de la gente que se gradúa de áreas STEM es mucho más alta de lo que en realidad es. Entonces, si usted tiene estas creencias erróneas, puede creer que sus notas que no son tan buenas no son consistentes con lo que otros estudiantes que son exitosos en la carrera están haciendo y simplemente se cambia de carrera. Y lo que les voy a hablar yo hoy, que no ha estado considerado en este contexto antes, es las creencias de discriminación de género en el mercado laboral. ¿Cuál es la intuición de estas creencias de discriminación de género? Antes de darles la intuición, quiero aclarar cuando me estaba preparando para la presentación me di cuenta que en realidad yo no tengo mucha experiencia en el mercado laboral de Costa Rica. En Estados Unidos, cuando los estudiantes recién se gradúan de la universidad, de hecho muchos aplican a trabajos antes de graduarse, es muy común poner el promedio ponderado en el currículum y en el currículum. Y las empresas, de hecho, se fijan en el promedio ponderado. Yo creo que en Costa Rica no es tan común poner el promedio cuando uno se gradúa, pero en Estados Unidos sí, y hay evidencia de que entre más alto sea su promedio, por ejemplo, es más probable que le den una entrevista y sus probabilidades de encontrar un trabajo son más altas. Entonces, basado en ese hecho que ocurre acá, la intuición con la idea de
expectativas de discriminación de género es que las mujeres creen que van a estar sujetas a estándares más rigurosos en el mercado laboral, sobre todo en el área de STEM y de negocios. Básicamente, que necesitan un promedio ponderado mucho más alto en estas áreas para ser competitivas contra estos hombres en estas áreas que están dominadas por hombres. Entonces, al inicio de sus carreras, cuando les va mal en estos cursos introductorios, lo que dicen es, estas notas no son consistentes con ese promedio ponderado increíble que necesito al final para poder competir con un hombre cuando me gradúe, entonces me voy a cambiar de carrera. ¿Ok? Esa es la intuición. En unos segundos vamos a discutir alguna evidencia de esto. ¿Por qué me concentro en expectativas de discriminación de género? Una de las principales razones es porque la mayoría de las otras potenciales explicaciones, como la autoconfianza, como las diferencias en aversión al riesgo, la diferencia en preferencias por competición, todas esas son explicaciones que están basadas en diferencias que son inherentes a los hombres y a las mujeres. En cambio, las expectativas acerca de discriminación de género podrían tener implicaciones de política que son diferentes. Cuando uno piensa cómo podemos hacer que las mujeres tengan más confianza en sí mismas o sean menos aversas al riesgo, es mucho más complicado cambiar esas características que simplemente corregir potenciales errores en creencias que se tengan. Y lo otro es que hay muchísimo menos investigación en esta idea de expectativas de discriminación de género y mucho menos en cómo las expectativas de discriminación de género pueden afectar las decisiones de carrera. Okay. Ahora, volviendo a la encuesta, les voy a mostrar la evidencia que tengo acerca de estas creencias. En la encuesta yo incluí un módulo de discriminación de género, básicamente 3 preguntas, para cada una de las carreras, STEM, negocios y economía y ciencias sociales y humanidades. Entonces, en una escala del 1 al 5, donde va de extremadamente improbable hasta extremadamente probable, les pregunto qué tan probable es que sea más difícil encontrar un trabajo debido a su género, qué tan probable es que el jefe o los compañeros los traten diferente debido a su género. Y lo que hago es combinar las respuestas a esas preguntas en un índice. Y lo que vamos a discutir son básicamente el promedio del índice. Por cómo es creado el índice, tiene un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces, números positivos significan que se espera experimentar más discriminación que el promedio. Números negativos, menos que el promedio. Lo que les estoy mostrando en el gráfico, entonces, es la media por género y por la carrera. Ciencias sociales y humanidades a la izquierda, STEM y negocios y economía a la derecha. Y lo que vemos en las barras es que las mujeres creen que es más probable que ellas experimenten discriminación de género en el mercado laboral y es particularmente importante para el mercado laboral del áreas STEM y de negocios. ¿Ok? También les pregunto en la encuesta acerca de lo que yo nombré los estándares del mercado laboral. Básicamente, directamente les pregunto a los estudiantes cuál es el promedio ponderado mínimo que usted cree que necesita para encontrar un trabajo de tiempo completo en cada una de las carreras. Y otra vez lo que les estoy mostrando acá es la media de esas respuestas por género y por área. Les recuerdo acá que el promedio ponderado en Estados Unidos es una escala de 0 a 4, entonces por eso la escala se ve diferente. Cuando analizamos la figura, lo que vemos es que las mujeres creen que van a necesitar un promedio ponderado más alto que los hombres, no importa en cuál carrera, pero la brecha de género es especialmente alta en el área de STEM y de negocios. En esta otra diapositiva les estoy mostrando la relación que existe entre estas dos medidas. En el eje horizontal tenemos el índice de discriminación de género
con esas 3 preguntas que les dije hace unos momentos. Y en el eje vertical, estos estándares en el mercado laboral, o el promedio mínimo que creen que necesitan para encontrar un trabajo. Y lo que vemos es que, particularmente para las mujeres, hay una relación positiva entre estas 2 cosas. Entre más discriminación usted crea que va a enfrentar en el mercado laboral, más alto es el promedio que usted cree que necesita para encontrar un trabajo cuando vaya al mercado laboral. Otra pieza más de evidencia es este histograma. Una pregunta ahí, Paola. Sí. Los puntos que no había de más puntos, ¿cuántos la muestra? No sé. Bueno, los puntos, gracias por preguntar. Los puntos, esto es un, ay, se me fue la palabra, son como un bean scatter. Entonces, cada punto no es una observación, sino que para cada nivel en el eje horizontal se calcula el promedio en ese nivel del eje horizontal y el promedio del eje vertical para todas las personas que tienen ese mismo nivel. Ya. Como Sí. Square Scatter, pero comprimido ahí. Sí, exactamente. Allá. Y una pregunta nada más, el mínimo del GPA es lo que ellos reportan también. Si mal no recuerdo, yo creo que les puse un mínimo de 2, porque me parece, la universidad tiene como, uno no se puede graduar de la universidad, al menos en la Universidad Estatal de Arizona, con un promedio que sea de menos de 2. Entonces, las respuestas ahí sí tenían como un tope en 2. O sea, pero usted me preguntaba, ¿qué mínimo GPA tengo que tener? O algo que es que no entiendo esa parte. Sí, exactamente. La pregunta es, ¿cuál es el GPA mínimo que usted cree que necesita para encontrar un trabajo? Y era algo de 2 a 4. Ya entendí. Gracias. Un gusto. Entonces, otra cosa que les pregunté, estas son respuestas de las mujeres en la encuesta, es un histograma. Básicamente les pregunté qué tanto estaban de acuerdo con la afirmación de que las mujeres necesitan un promedio más alto para competir con los hombres en cada una de las 3 áreas. Y aquí tenemos las respuestas para STEM y negocios en verde y ciencias sociales y humanidades en rosado, morado. Las líneas son la media de la distribución. Entonces lo que vemos es que cerca del 83% de estas 2 barras acá, de las mujeres, están algo de acuerdo o muy de acuerdo en que esa afirmación es cierta en el área de STEM y de negocios. Entonces, todo esto ha sido evidencia de que las mujeres, las estudiantes en la Universidad de Arizona al menos, esperan enfrentar una situación un poco más complicada en el mercado laboral, particularmente en el área de STEM y de negocios, que los hombres. Entonces, con esta tabla, lo que quiero ver es cuál es el rol que entonces esas creencias de discriminación de género y de estándares en el mercado laboral pueden jugar en explicar la brecha de género que vimos antes en la disponibilidad a pagar por calificaciones. Entonces, esta primera columna es la columna que demostré antes, los $3,000 que hablamos al inicio. Les recuerdo, la variable independiente aquí es la disponibilidad a pagar. En la segunda columna incluyo controles por estas medidas del promedio mínimo para encontrar un trabajo de tiempo completo. Ahí vemos que la brecha de género disminuye un poco, pero todavía es estadísticamente significativa. Cuando controlo por el índice de discriminación, la brecha de género disminuye, creo que es como un 36%, no sé, no me acuerdo. Y en la cuarta columna controlo por las 2 cosas, la discriminación de género, el índice de discriminación de género y las medidas de estándares en el mercado laboral. Y en ese caso, la brecha de género en la disponibilidad a pagar decrece cerca de un 48%. Entonces, la evidencia en esta tabla es sugestiva del rol que las expectativas de discriminación de género juegan en este contexto de sensibilidad a las notas y decisión de carrera. Ahora, como tenemos tiempo,
podemos hablar de los otros mecanismos para los que recolecté información con la encuesta. Antes de darles detalles acerca de estas dos cosas, sí les quiero decir que vamos a ver al final que ninguna de estos dos mecanismos va a contribuir tanto como hace las expectativas de discriminación de género en explicar la variación en la brecha de género de la disponibilidad de pagar por notas que vimos antes. ¿Okay? Como les dije, hay muchas explicaciones. Yo recolecté información para dos más. La primera es la autoconfianza. Y como les mencioné antes, la idea con autoconfianza es que las mujeres, hay evidencia en la literatura que las mujeres tienen menos confianza en sus habilidades cuantitativas. Entonces, yo lo que hice fue preguntarle directamente a los estudiantes, básicamente que me dijeran cuál ellos creían que era su ranking en términos de habilidades en cada una de las carreras, en una escala de 0 a 100, relativo a los compañeros. 100 siendo la posición más alta. Entonces lo que les estoy mostrando aquí es la respuesta promedio, otra vez por género y por área. Esto no es sorprendente, otras investigaciones han encontrado esto. Los hombres reportan, creen que en general creen que su habilidad es más alta que lo que las mujeres creen, no importa cuál sea el área. Y la brecha de género es muchísimo más grande en las creencias en términos de habilidades en el área de STEM y de negocios. Ahora, estas son las creencias. Puede ser que las creencias sean correctas, entonces vamos a ver. Una pregunta, Paola. Sí. Me da curiosidad sobre separar STEM de negocios. Somos de ciencias económicas, ¿verdad? ¿Chequeaste y había mucha diferencia? Como adentro. En ese Entre STEM, no, en realidad los pongo juntos porque la mayoría de las veces es todo muy similar, entonces en vez de repetir dos veces y en STEM y en negocios vemos lo mismo, por eso los puse juntos. Súper. En esa misma línea, pues yo tengo preguntar. Bueno, perdón, en esa misma línea, ¿Sí? la evidencia, bueno, ¿STEM está considerando áreas de la salud o no? Ay, vamos a ver si me acuerdo. STEM está considerando áreas de la salud, si mal no recuerdo. Sí, Claro, sí. porque ahí yo tendría un comentario al respecto, ¿verdad? Por algún trabajo que he hecho y por lo que la literatura también muestra. Y es que más bien en las áreas de la salud llega a haber una mayor dominancia de mujeres. Y cuando se separan, sí se encuentran pues, resultados distintos. Entonces, una recomendación quizás a futuro sería ver qué pasa con STEM con y sin salud, porque sí los resultados difieren significativamente en general en la evidencia empírica, nada más para el comentario de Juan. Ok, no, gracias por la sugerencia. Un segundo para tomar la nota. Ok, gracias. Ok, entonces, estas son las creencias en la habilidad en cada una de las áreas. Lo que voy a hacer ahora es comparar esas creencias con lo que yo diría es la habilidad real, pero les voy a explicar cómo funciona. En la encuesta, yo les pregunté cuál es su promedio ponderado. Y como ya les dije antes, tengo acceso a los datos administrativos. Entonces, usando los datos administrativos, que no puedo conectar con la encuesta, históricamente yo puedo ver cuáles son las notas de los estudiantes en cada una de las carreras. Entonces, básicamente genero un ranking basado en los promedios de los estudiantes. Entonces, en la encuesta, cada participante me dio su promedio. Basado en ese promedio, yo lo que me fijo es cuál sería su posición en el ranking dado ese promedio. Y comparo la posición en el ranking que usted tendría dado su promedio con el ranking que usted cree que tiene. Y lo que estoy mostrando aquí es la distribución de esa diferencia. ¿Ok? Entonces, 0 significa que el estudiante adecuadamente cree que su habilidad es lo que su habilidad dice según las notas que tiene. Un número positivo significa que el estudiante está sobreestimando su habilidad basado en lo que las notas me dicen. Y un número negativo sería que el estudiante está subestimando esa habilidad basado en las notas que tiene.
Lo que vemos en la distribución es que la distribución para los hombres está un poquito movida para la derecha. Básicamente, las mujeres tienden a subestimar más sus habilidades. Tienen menos confianza en sus habilidades que los hombres. Otra vez, las líneas son el promedio de la distribución. Es interesante haber encontrado un resultado que confirma lo que la literatura ha encontrado antes, que las mujeres tienden a tener menos confianza en sus habilidades. Esto se ve muy similar si lo separo también por áreas. Ahora, lo que queremos ver es si esa autoconfianza juega algún rol en explicar las diferencias de género que vimos en términos de la disponibilidad a pagar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es controlando por esos errores, por la medida de autoconfianza que les acabo de explicar. La primera columna es la brecha que discutimos desde el inicio, los $3,000, y en la segunda controlo por esa medida de autoconfianza. Y lo que vemos es que no explica mucho de la brecha de género. Es decir, esto está bastante alta todavía y es estadísticamente significativa, lo que sugiere que tal vez en este contexto la brecha de género en autoconfianza no está jugando un rol muy importante. El otro mecanismo para el que recolecté información es esta idea de que los estudiantes pueden tener ideas erróneas de cuál es el rendimiento académico en distintas áreas. Entonces, en la encuesta, yo les pregunté a los estudiantes cuál usted cree que es el promedio cuando los estudiantes se gradúan de cada una de las carreras. En esta pequeña tabla les estoy mostrando la media por género para cada área, ciencias sociales, humanidades, STEM y negocios, y la tercera columna es el p-value de una diferencia en promedios. Entonces, recuerden que la escala es de 0 a 4. Lo que podemos ver es, primero, que las mujeres creen que el promedio ponderado es más alto que los hombres en las dos áreas. Y todos los participantes en general creen que el promedio ponderado es muchísimo más bajo en áreas de STEM y de negocios. Básicamente, los estudiantes creen que irse a una carrera de STEM o de negocios es ganarse notas que son más bajas, que son carreras que son más difíciles. Como hicimos con autoconfianza, estas son las creencias. Lo que importa es ver si estas creencias son correctas o no. Entonces, otra vez, usando los datos administrativos, voy a comparar la creencia con el promedio real de la gente que se gradúa de cada una de las carreras. 0, entonces significa que el estudiante está correctamente prediciendo el promedio de los estudiantes que se gradúan de esa carrera. Un número positivo significa que el estudiante está sobreestimando la nota de los estudiantes que se gradúan de esa carrera. Y un número negativo significa que están subestimando las notas de los estudiantes que se gradúan en esa carrera. Entonces, las líneas otra vez son el promedio de la distribución para hombres y mujeres. Y lo que vemos es que hay una mayor proporción de mujeres que tienden a sobreestimar las notas de los estudiantes que se gradúan en las distintas carreras, tanto en ciencias sociales como en humanidades, sobre todo en STEM y negocios, donde esta masa de mujeres por encima de 0 es más grande que las áreas para los hombres. ¿Ok? Una vez más, este tipo de resultados similares han sido encontrados en otras investigaciones. A mí lo que me interesa es ver si este tipo de errores en las creencias están jugando algún rol en términos de la disponibilidad a pagar de la que hablamos antes. Entonces, otra vez lo que hago es controlar por esos errores en las creencias acerca del rendimiento académico en distintas áreas, y lo que vemos es similar a lo que vimos con autoconfianza, que la brecha de género sigue siendo bastante alta, se reduce como en un, no sé, no me acuerdo, 9%, pero todavía estadísticamente significativa. Entonces, sugiere que tal vez esas misconcepciones no son tan importantes en este contexto como uno hubiera pensado inicialmente. Para terminar, entonces, que vamos a terminar temprano,
les voy a mostrar una tabla donde pongo los 3 mecanismos juntos para ver en términos relativos qué se puede decir sobre la discriminación de género versus los otros mecanismos. Entonces, la primera columna, los $3,000 de los que hemos estado hablando desde el inicio. En la segunda columna, controlo por la medida de autoconfianza, a como se las describí hace un par de diapositivas. En la tercera, además, controlo por la medida de creencias erróneas acerca del rendimiento académico en las distintas áreas. En este caso vemos una disminución de la brecha de género. Y en la cuarta columna, controlo además por las medidas que discutimos hace unos minutos de discriminación de género, el índice de discriminación y los estándares en el mercado laboral. En este caso vemos que la brecha de género en disposición a pagar se reduce cerca del 46% cuando controlo por todos estos mecanismos. No es estadísticamente diferente de 0 en este caso. Entonces, esto es evidencia sugestiva de la importancia relativa de la discriminación de género en este contexto. Además de esto, hice una descomposición de Oaxaca Blinder. Esto es básicamente un método estadístico que me permite decir de estos 3 mecanismos que estoy considerando, cuál es la importancia relativa de cada uno en explicar la brecha de género. La descomposición de Oaxaca Blinder, en conclusión, me dice que cerca de un 52% de esa brecha de género puede ser explicada por las creencias de discriminación de género, un 7% por la autoconfianza y un 6% por las creencias erróneas en términos de, se me fue la palabra, rendimiento académico en distintas áreas. Entonces, toda esa evidencia que les he mostrado hasta ahorita es sugestiva de la importancia de estas creencias de discriminación de género en el contexto de elección de carrera y de sensibilidad a las notas, que no ha sido considerado hasta ahorita y que puede tener un rol importante en términos de política. Para concluir, simplemente les voy a dar como un resumen de lo que hablamos. El objetivo del paper es entender por qué los hombres y las mujeres reaccionan diferente a las notas, particularmente en el área de STEM y de negocios. Hablamos de que esto es importante porque es relevante para los resultados del mercado laboral de las mujeres, sobre todo mujeres de habilidad alta. Es importante entender por qué esto sucede si queremos alcanzar una... no me acuerdo la palabra. Una asignación eficiente del talento y los recursos entre las distintas áreas de estudio y en el mercado laboral. Y también muchos de los encargados de política están muy interesados en cerrar las brechas de género en las áreas de STEM y economía. Uso datos de una encuesta y encuentro que las mujeres están dispuestas a pagar más que los hombres por un incremento de un punto en el promedio ponderado. Las mujeres, les muestro evidencia que las mujeres creen que son más proclives a experimentar discriminación de género en el mercado laboral, y les muestro evidencia del rol que estas creencias de discriminación de género pueden jugar en este contexto. Para terminar, me gustaría mencionar que investigación futura debería, tal vez yo o no sé, alguien más, estudiar qué tan correctos o no son estas creencias acerca de discriminación de género, porque el diseño de políticas que efectivamente promuevan la participación de mujeres en estas áreas depende de eso. Por ejemplo, si se determina que esas creencias son correctas y que los estudiantes en la universidad están correctamente prediciendo que tanta discriminación van a enfrentar en el mercado laboral, entonces lo que tenemos que hacer es arreglar el mercado laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es otra historia, pero bueno, esa sería la indicación. Si, por ejemplo, encontramos que tal vez estas creencias no son correctas del todo, entonces tal vez hay espacios para algún tipo de intervención con información para corregir esas creencias y tal vez encontrar una manera de cambiar las decisiones de las mujeres en términos de las carreras que están tomando, si eso es lo que nos interesa. Pero eso sería todo. Si tienen más preguntas o comentarios.
Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, súper interesante. Gracias. Bueno, la de Oaxaca. Sí, perdón, Paola, vieras que a mí no me quedó claro si pudiese, por favor, volver a la parte del Oaxaca. Sí. Esos porcentajes que usted muestra son de los endowments, ¿verdad? De los factores propiamente, es la suma ya de lo explicado y no explicado, es solo lo explicado. Es la suma de lo explicado Todo para es- cada uno. Ok, entonces ahí no está hablando de lo no explicado del todo. No. Ok, ¿y por qué, Paola? Si al final de cuentas, en principio lo que Oaxaca hace es venir y decir, bueno, yo tengo lo que yo entiendo, ¿verdad? Un endowment, y eso es, pues, lo que ese endowment explica, pero a la vez, el uso de ese endowment también tiene un efecto, ¿verdad? Que eso lo no explicado. Una parte de la literatura así lo hace, ¿verdad? Entonces, es importante porque al final de cuentas es, bueno, yo tengo un cierto nivel educativo y eso incide en mi resultado, por ejemplo, en el mercado laboral. Pero también ese nivel educativo tiene hasta cierto punto un aprovechamiento asociado, que eso es lo que mide lo no explicado según la literatura. ¿Verdad? Entonces, por eso me sorprendió como no verlo, ¿verdad? Como ahí. Ah, ok. Tengo que revisar entonces cómo fue que hice esto, porque cuando yo estaba revisando los números me pareció que tenía más sentido simplemente poner el porcentaje que cada uno de los mecanismos que habían hasta el momento discutido explican de la brecha de género. Sí, Pero, tal vez le sumaría algo más, Paola, ok, para apuntar al argumento de por qué me parece que podría servirle. Y sí, es claro. que en cuestiones de género, particularmente que yo he tenido la oportunidad de trabajar con Oaxaca, particularmente, mucho de lo que se dice es que sí, claro, el mérito está en que las mujeres han estudiado más y han progresado más que los hombres, pero el detalle es que no les rinde igual ese endowment. Sí, que reciben una remuneración Exacto, menor. pero no rinde igual no solo por el hecho fáctico de que no se les está compensando, sino porque la productividad asociada o el aprovechamiento asociado es menor. Entonces, cuando uno ve tanto el explicado como el no explicado y los pone como enfrente, esto otro lo ve en el no explicado. Entonces, a mí me parece que es como relevante para lo que usted está haciendo, ¿verdad? Para ver si hay un mecanismo, por así decirlo, o como hay un efecto que le está restando el no explicado, ¿verdad? Entonces, el explicado le podría estar sumando y el no explicado restando. Entonces, eso me parece como algo muy valioso y que creo le podría dar riqueza a su trabajo. Lo otro es que en la estimación del Oaxaca Blinder hay un beta 0, ¿verdad? Sí. Ese beta 0 es el que más se asocia con discriminación, ¿verdad? La literatura ha llegado al consenso de que ahí es donde más hay un factor de discriminación que en su caso no necesariamente aplica, ¿verdad? Porque no es eso, pero sería es un poco diferente. Ponerse a pensar qué sería ese beta 0 en este caso, ¿verdad? Que me genera a mí la pregunta, ¿qué sería ese beta 0? Y me parecería que un aporte interesante suyo, intuitivamente, ¿qué representa ese beta 0 como un paralelismo con lo que sería una estimación de brecha salarial común, ¿verdad? O sea, con discriminación. Y me quedo ahí porque el tema está muy interesante. Muchas gracias. No, la verdad es que claramente no sé tanto de Oaxaca Blinder como usted, entonces tengo que revisar la literatura y tratar de contestar estos comentarios que me está dando. Muchas gracias. Con mucho gusto, Paola, y cualquier duda a la orden. Si usted Muchas gracias. Conversar. Yo he aprendido un poquito de esto. Aquí en el inicio hacemos algo también con Oaxaca, entonces ya llevo varios años trabajándolo y me gusta mucho, así que encantado si podemos después, si le interesa, con mucho gusto, hasta literatura o conversar a la hora. Ok, muchas gracias. Yo tengo otra. Sí. Bueno, en realidad no es como pregunta, sino es que, no sé. Oye, Mario. Pero tiene que ver un poco con la especificación del modelo de utilidad aleatoria. Ajá. Que me
me llama la atención cómo se especifica, porque, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, es que, digamos, cuando lo especifica ahí, no sé hasta qué punto no está anclando con la situación del estudiante de ninguna forma. Ok. Yo estoy ahí como siendo entrevistado para expresar lo que pienso de algunos escenarios que me están presentando, pero ya hay Ujú. realidad dentro de la universidad, ¿verdad? Yo estoy en alguna de esas áreas y yo entiendo Sí, que más adelante hacen unos controles y cuando corre aquellas partes, pues ahí controla un poco, me imagino que por dónde, en qué estoy yo y cosas de ese tipo, ¿verdad? sí. Pero aquí en la especificación misma no aparece ningún tipo. Yo pensaba así como, o sea, sí, eso era un poco la duda, digamos, un comentario de duda, no sé, o sea, de qué forma esa información considero, pensaba como que puede ser relevante, digamos, o sea, de cierta forma yo me estoy distanciando, yo, o sea, yo tengo ya una realidad dentro de la universidad que no está siendo Ujú. considerada ahora que especifico esto. No sabía si en alguna medida los coeficientes deberían ser a distanciamientos de mi realidad, más que una situación completamente, no sé, como una situación planteada que no tiene nada que ver conmigo, porque yo estoy expresando una opinión, ¿verdad?, sobre estos escenarios, ¿verdad? Entonces, no sé, le haré un comentario así. Bueno, voy a darle seguimiento un toquecito porque yo creo que, digamos, cuando yo estaba preguntando sobre si las personas ya tenían un mayor o no, Ujú. iba un poco en esa dirección, ¿verdad? Porque ya, o sea, es como preguntar sobre qué mayor tomaría, pero ya lo tomé Sí. de una forma, ¿verdad? Entonces no sé si eso afecta a la ocupación. Digamos, creo que lo ideal, digo, no, o sea, tal vez sería mejor preguntarle a los muchachas de colegio antes de Sí, que... antes de que tomen. No, en eso estoy completamente de acuerdo. Eh, es un asunto de la situación en la que estaba era una universidad donde les ponen a escoger antes, entonces no pude hacer nada al respecto. ¿Qué tanto de la situación del estudiante puede jugar un rol acá? Tal vez no sea como la manera ideal, pero el hecho, a ver, uno de los escenarios, el último, está creado específicamente para garantizar que los estudiantes están contestando de una manera que tiene sentido y entonces el, la carrera que ellos tienen en ese escenario se presenta con los mejores atributos, por ejemplo, para asegurarnos de que están contestando, que no lo están haciendo al azar. Y la mayoría de los estudiantes efectivamente entonces ponen la mayor probabilidad en la que es su carrera. Además, eh, tendría que pensar más hasta qué punto este valor de los kappa, que en teoría está recuperando las preferencias por cada una de las carreras, ¿cómo se relaciona eso con la carrera en la que cada uno de los estudiantes está? La verdad es que eso no lo he pensado. Pero Porque, sí entiendo el punto de lo que me está diciendo. porque también, bueno, yo pienso que, bueno, los X, Y, J, bueno, Ujú. bueno, esos bichos, yo no te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, yo estoy diciendo cuánto creo yo que es el GPA. O sea, yo en realidad estoy construyendo una especie de, como invertido el proceso, ¿verdad? Porque yo estoy pegando las características del producto, ¿verdad? Y diciendo cuál elegí yo. Sí. ¿Cómo al revés, Sí, ¿verdad? yo le estoy mostrando como una versión un poco perturbada de lo que usted me dijo, pero sí. Claro, pero en el fondo, digamos, el modelo suyo debería recuperar mi decisión, digamos, Ujú. si uno tomara los valores que yo di. Sí, sí, ese es Sería un buen como el punto. modelo Ajá. canónico, ¿verdad? Yo tengo Ajá. presente es que yo elegí una cosa porque yo creo ciertas cosas, independientemente, o sea, y ahora es una perturbación, lo que yo tengo es una perturbación con respecto a mí mismo. Ujú. Entonces lo que está haciendo es perturbándome mis X para ver en qué momento yo me cambio, Sí, para ver en qué momento yo me cambio, ¿verdad? Más o menos. sí. Ajá. Sí, esa es como la idea. Ajá. Sería Exactamente. interesante, sí, o sea, sí, para ver si, no sé en qué momento, en qué sentido se puede ver como una especie de consistencia de las preferencias, algo así, para ver si en realidad yo soy consistente, ¿verdad? Con lo que dije, o algo por ese lado, ¿verdad? Consistente con En el sentido de el... que yo digo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Es decir, que, o sea, digamos, se sabe que yo ya estoy estudiando ciencias sociales Ujú. y que yo creo que el GPA y la otra variable tienen un cierto valor, ¿verdad? Ujú. Entonces, a partir de eso empieza a perturbarme, ¿verdad? Un poco. Sería interesante ver cómo, o
es como estudiar más la distribución esa individual para ver en qué medida yo soy consistente de mantenerme en lo que yo digo que es, ¿verdad? Ok. Porque ya se sabe que yo elegí ciencias sociales, ¿verdad? En el fondo. Que yo soy sociales, ¿verdad? En realidad. Entonces, no sé, algo así era lo que pensaba un poco en. Sí, sería algo como, dado las preferencias que puedo calcular y estas preferencias por cada una de las carreras, ¿es eso consistente con los valores que usted me dio al inicio y la carrera que eligió? Sí, o sea, pensándolo ahora más, me parece que hay un punto de información ahí útil, interesante, que le puede servir como para otros países, ¿no? Ah, Sí, como que sí, debiera haber como un escenario base, ¿cierto? O sea, para cada persona un escenario base en el que diga, este es el mercado, estas son las horas de estudio que debe dedicar y esta es la preferencia que tomó. Uno de servicero, ¿verdad? Sí. Uno a la que ella eligió. La variedad, uno a la que ella eligió y servicero, y ver si a partir de ahí hay consistencia en las otras respuestas. O si es que tomó la decisión desinformado, también puede pasar. Claro. Sí, sí. Ok. No, voy a pensar en eso. Gracias. Yo tenía una última. Milagro. Sí, tengo un pequeño comentario. Bueno, primero, Paola, una felicitación. Me parece Gracias. muy interesante la pregunta. Me parece que Gracias. está, ¿verdad? Me encantó porque además le dio tiempo de presentarlo todo, entonces pudimos ver el abordaje completo. Me parece que está súper bien. Me parece que la metodología está perfecta para lo que se quiere lograr, ¿verdad? Sé que ahí estaba, no pude escuchar lamentablemente todo lo que estaba diciendo Luis, nada más por una cuestión como de audio y porque está lloviendo mucho aquí donde yo estoy, entonces no logré escucharlo bien. Pero creo que estoy en desacuerdo con Luis, porque a mí me parece que la metodología es perfecta para lo que se quiere preguntar. Tanto en términos de cuál es la información que capta el escenario inicial, como cuál es la información que se capta por medio del modelo y de los beta I. Porque realmente lo que se quiere es estimar estos beta I, que es la pendiente, que lo que se quiere es generar una variabilidad alrededor del escenario que la persona tiene. Como luego la estimación que se hace es sobre las mismas disposiciones a pagar que salen de estos resultados de los escenarios, entonces luego las variables que se usan de control en esa disposición a pagar son las que están captando las diferencias personales, ¿verdad? Que incluyen pues las diferencias personales que hay, por ejemplo, en creencias sobre el mercado laboral o creencias sobre, ¿verdad? Todas las otras variables que usted nos explicó. Entonces, digamos, en mi opinión, puede ser que esté equivocada, pero mi intuición econométrica y ¿verdad? Como no sé, de economista me dice que está perfecto para contestar lo que se quiere contestar. Me parece además, el resultado no lo encontré para nada sorprendente, ¿verdad? Ni siquiera el primero, que era con el 3.000, todavía no nos había explicado lo que quería decir, ¿verdad? O sea, no me parece sorprendente que mujeres que están en la universidad, que entonces están construyendo todas estas percepciones de cómo los hombres y las mujeres son tratadas diferentes como profesionales, tengan esta percepción de que tienen que sobreesforzarse. Y entonces, por supuesto que quieren mejores notas, especialmente porque esas notas son una señal para los resultados que van a tener en el mercado laboral. Y seguramente también están conscientes de que ese punto de entrada al mercado laboral va a ser muy importante para el desarrollo de sus carreras después. ¿Verdad? Entonces, los resultados me parecen además que para mí son bastante intuitivos en el sentido de la forma en la que funciona el mercado laboral. Creo que obviamente entonces surge la siguiente pregunta de si las mujeres tienen creencias que están alineadas con lo que verdaderamente está sucediendo en el mercado laboral. Sí. Lo que pasa, y bueno, ahí quería agregar algo. Yo creo que estas creencias de las mujeres de que tienen que como hacer un esfuerzo mucho mayor que el de los hombres, no tiene que ver solamente con sus expectativas del mercado laboral, aunque eso es lo que se está midiendo aquí. Yo estoy de acuerdo. Sino que tienen que ver también con sus expectativas de cómo van a emparejarse, tener una familia y hacer como de todo ese tránsito también, o sea, de las dificultades que van a tener para poder hacer una buena carrera como profesionales y poder lidiar con eso, combinándolo con sus objetivos personales y familiares. Entonces, nada más como esa sería mi idea. Creo que después en la siguiente pregunta sería indispensable también incluir esta otra parte de las expectativas que tienen las mujeres sobre su vida personal. Y también la
la percepción que tienen de cuánto más difícil va a ser para ellas mismas tener su familia con respecto a sus pares hombres, ¿verdad? Y cuánto eso les va a hacer más difícil tener éxito en su vida laboral. Ok. Porque le van a tener que dedicar más tiempo al cuidado, porque van a tener que hacer más salidas del mercado de trabajo y bueno, otras Sí, cosas que creo que sabemos. Entonces, bueno, una felicitación, Paula, y realmente muchísimas gracias. Creo que esos temas que usted está trabajando, si bien están hechos en Estados Unidos, creo que son súper relevantes en Costa Rica. Muchas muchas gracias. gracias, sí. No, y yo me quedé pensando justo cuando me estaba preparando para la presentación, este asunto de que en Costa Rica tal vez es muy diferente, ¿no? Bueno, no sé, alguien que sepa acerca, porque para mí, como yo lo estoy presentando, es clave el hecho de que en el mercado laboral, para la gente que recién se gradúa, las notas sean tan importantes, pero yo creo que tal vez en Costa Rica no es tan así. En realidad yo no sé, ¿verdad? No sé qué tanto les está pidiendo las notas. Y no sé también qué tanto, aunque no pidan las notas, si lo que se está pidiendo son cartas de recomendación, Ok. conseguir esas cartas de recomendación, puede ser que las Ujú. recomendaciones tengan diferencias sutiles o Sí, incluyan además dependiendo. una pregunta a la persona que recomienda, cuál es su percepción, en qué percentil se encuentra ese estudiante, ¿verdad? Ujú. Con respecto a los otros. Entonces, puede ser que indirectamente sí influya, Ok, ¿verdad? Aunque no ok. sea explícito. Ujú. Ok. Súper, Escuela de Economía. Toda la escuela preguntará. Ah, Esto, Hola, buenas. hola, Hola, Paula, ¿cómo le va? Qué gusto bien verla. usted, igual. Todo bien. Gracias, gracias. Bueno, sí, primero, en realidad, creo que el trabajo le quedó muy bien explicado. Ay, gracias. Y es que sí, le agradezco porque sí, es complejo y quedó muy bien explicado. Y más allá de la formulación, creo que es importante entender el resultado final que me parece que para Estados Unidos puede significar una profecía autocumplida, porque los salarios sí son negociados, Ujú. ¿verdad? Entonces, eh, no es cuánto estaban dispuestos a pagar los que contratan, es hasta dónde logró o creyó conveniente negociar. Sí. Entonces, creo que hay dos cosas en términos de política que el trabajo se puede concluir a partir de su trabajo. Y la primera es que hay que definitivamente de tener campañas que refuercen la confianza en las habilidades de las mujeres, ¿verdad? Ujú. Y lo otro que creo que es importante es entonces saber cómo logran o no logran negociar finalmente sus salarios. ¿Verdad? Porque me parece que en un contexto como el nuestro, donde los salarios realmente se negocian muy poquito, Ujú. mayor parte de nuestros salarios son dados y la negociación es muy pequeña, no es tan relevante, pero en el mercado de los Estados Unidos la negociación salarial es fundamental. Entonces, si no creen que tienen derecho a negociar por salarios mayores, no importa si el contratante estaba dispuesto a pagar o no, Sí, es es qué tan clara, dispuesto está a negociar o no. exacto. Si no se lo negocia más alto, por supuesto, del lado empleador, con lo Sí, menos, obvio, por supuesto, no por lo le sirve menos. pagar salarios más altos. Exacto. Y eso en esta segunda vuelta, que creo que sí es muy importante saber Ujú. si esas profecías se están cumpliendo o no, eh, sería importante reconocer eso. No sé cómo lograr extraerlo. eh, las bases de datos probablemente lo permitan, Ujú. saber si se contratan dos personas con las mismas capacidades y de diferencia de género, cuál logró negociar mayor salario o no. Pero ese Hay, sería... ahorita están haciendo, si recuerdo, algunas investigaciones acerca de eso. Estoy, de hecho, leyendo un libro. No es como desde una perspectiva de economía, pero sí habla acerca de que muchas veces no es ni siquiera que no está dispuesta la mujer a negociar per se como sentarse, sino es como que no me voy a sentar a negociar hasta que yo no haya cumplido todos estos requisitos.
Y un Correcto. hombre, cuando cumple la mitad de los requisitos, es como, bueno, ya voy a ir y a ver qué pasa. Mientras que la mujer es, hasta que no tenga el check en absolutamente todo, no. Y de ahí viene también parte de la diferencia. Pero no sé, tengo que revisar la literatura, a ver cómo miden eso. Sí, porque me parece que sería interesante. Así es que, de vuelta, Sí, muchas definitivamente. gracias. Realmente me encanta el trabajo Muchas gracias. y, y ver lo que ha logrado hasta ahora. Gracias. Paola, perdón, yo tenía una cosita más antes que era como una continuación y la verdad que Sí. no lo pensé hasta después. Pero está muy relacionado con lo de la descomposición, porque vieras Sí. que me ponía a pensar que con esto, bueno, como usted sabe, Oaxaca es un método paramétrico al final de cuentas, ¿verdad? Mientras que hay otros métodos no paramétricos de descomposición que quizás me parece podrían como también o alinearse mejor con lo que usted hace, ¿verdad? Porque al final es como, ¿verdad? Como más alineado, un método no paramétrico. Quizás y hay uno particular que es el Chorrox Chaplay, que le sugeriría ¿El quizás qué? que lo lea, Chorrox Chaplay se llama. Que quizás Juan lo puedo escribir ahí en el chat, si no. Ay, sí, por favor, porque no supe. Porque vieras que ese método me parece que le serviría más para evitarse algunas complejidades de un Oaxaca aquí, ¿verdad? Ok. Por el tipo de datos que usted tiene. Entonces, yo le recomiendo que quizás lo estudie a ver qué le parece, porque es... Ay, pucha, me brincó unas. No sé por qué no me Ay, lo... Dios mío. ¿Cómo puedo ver el chat? Chorrox. Vamos a escribir aquí, cada uno va a hacer una letra. A ver. Ah, ok, ya lo vi, gracias. Sí, es un método no paramétrico que es mucho más flexible que el Oaxaca. Se evita quizás algunos parámetros ahí que hay veces en el Oaxaca, depende de los datos, cuesta explicar. Creo que va a ser quizás más, digamos, tiene la misma función por dicha y le quita algunas complejidades de cómo explicar, por ejemplo, el beta cero, que yo les digo, cuenta si me cuesta. Sí. El Chorrox no lo tiene, por ejemplo. Ok, no, definitivamente voy a revisar. Muchas gracias por la sugerencia. Con gusto. Porque no conozco el método, entonces sí, gracias. Adelante. Sí, ya la última pregunta, que no, o sea, que pues una cosa como que me quedó, como que sus estimaciones son como el ejercicio compensatorio, ¿verdad? Sí, para calcular la disponibilidad de pagar. Ajá, entonces lo que estaba pensando es, porque en una regresión, cuando controlas, bueno, en ciertos casos, logras como eliminar el mecanismo y a partir de ahí vos interpretas que eso es lo que te está respondiendo y después sacas más o menos los porcentajes. Pero no sé exactamente cómo sirve en esta parte donde agarras los coeficientes, ¿verdad? Porque no es como una regresión, ¿verdad? Es como un ejercicio adicional que depende No, depende de betas y de las X. no sé si la entendí. Como en estos resultados. Ajá. Entonces, Sí, la variable dependiente es la que viene de la estimación esta compensatoria. la variable depende. Ok, perfecto. Sí, ok, Lo había entendido diferente. Ok. ok. Gracias. Entonces, no, creo que eso es. Eso es. Paola, muchísimas gracias. Excelente presentación, súper interesante. Muchas gracias por todas las preguntas y las sugerencias. Y bueno, aquí estamos para ver si hacemos algo aquí también. Suena bien. En ese tema. Así que, Sí, está bien. bueno. Ok. Nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Nada, gracias, Chao. Paula, hasta luego. Hasta luego.